Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me han pedido que hable acerca de la epidemiología. Primero me excusé diciendo que no era lo mío, que prefería no tocar de oído en el tema. Después se me ocurrió que podía hablar sobre la lógica muy particular que tiene la epidemiología, que esto era un tema interesante. Y finalmente decidí hacer de esto una parte del video y no el video completo. Este video trata de 5 herramientas muy útiles, poco conocidas, 5 herramientas de perfil bajo que me las he llevado por delante. Por ahí no son del todo correctas, lógicamente, y sin embargo me he encontrado usándolas con mucha frecuencia. Se impusieron por su propio mérito. Así que vamos con esto. Empecemos hablando de los principios o postulados de la epidemiología. La epidemiología científica fue fundada en la práctica por el Dr. Koch, aunque hubo ideas similares antes. Koch fue el que le dio forma, el que lo sistematizó esto, el que dijo, bueno, primero hay que hacer esto, el que dictó el método. Este método es un poco paradójico porque prácticamente lo primero que aprendemos en lógica es no confundir correlación con causalidad. Esto lo llamó un lógico uruguayo la falacia de la cábala, la falacia de la martingala. Tiene un nombre técnico en latín que no viene al caso. Me gusta ese término, falacia de la cábala. Que consiste en si cuando mi equipo favorito hizo un gol yo me estaba rascando la nuca, me tengo que rascar la nuca para que mi equipo de fútbol favorito haga goles. Esto es confundir correlación con causalidad, o la falacia de la cábala, la falacia de la martingala. Los postulados de Koch, curiosamente, nos recuerdan un poco esta falacia, porque establecen, si existe esta correlación, tiene que existir causalidad. Pero lo que hacen, no es que sea un error esto, lo que hacen es buscar una correlación tan extrema que suponer que es casual, que no hay causalidad, es ridículamente improbable. Estos principios son 4. 1. El supuesto agente causal, el bacilo, tiene que estar invariablemente presente en los enfermos y tiene que estar invariablemente ausente en los sanos. O sea, no puede haber un enfermo en el que no encontremos el bacilo y no tiene que haber una sola persona sana con el bacilo. Tiene que haber una correlación invariable. 2. El bacilo se tiene que cultivar, el supuesto agente causal se tiene que poder cultivar fuera del organismo, fuera del cuerpo humano, fuera del cuerpo de un animal. 3. Al inocular a un animal con el supuesto agente causal tiene que aparecer la enfermedad, tiene que enfermarse. 4. Del animal enfermo se tiene que aislar el supuesto agente causal y este tiene que ser exactamente igual, no medio parecido, exactamente igual al que habíamos cultivado. Ahora bien, esto nos dice solamente una probabilidad, no es seguro que esta correlación implica causalidad, pero la probabilidad lo reduce al absurdo. Esta es la idea básica. Este fue el origen, así identificó Koch el origen de la tuberculosis en un ser vivo, en un ser orgánico, mediante estos postulados, y dio origen a la llamada teoría de los gérmenes, que dice que toda enfermedad es causada por un ser vivo, por un bacilo. En esto se cayó rápidamente la desmesura, más o menos como ocurrió. Se cayó en la idea de que toda enfermedad debía tener un bacilo asociado y había que encontrarlo mediante los postulados de Koch. Bueno, a ver, pará. Si se te cae un yunque en el pie, se te rompen los huesos, el pie se te hincha y te duele, creo que es razonable suponer que la causa fue el yunque. Se cayó en una desmesura como pasó un poco menos de un siglo después con el psicoanálisis, donde se quiso ver todo tenía una causa psicológica inconsciente. Se cayó en la misma desmesura con la teoría de los gérmenes. Ocurrió que investigando la enfermedad del beriberi,
Los partidarios de la teoría de los gérmenes se volvieron locos tratando de encontrar el germen que causaba el beriberi sin éxito, y al mismo tiempo las medidas sanitarias tomadas por las autoridades coloniales en la India, que simplemente ordenaron que el arroz se vendiera con cáscara, siguiendo los consejos de los médicos, prácticamente redujeron a cero el beriberi. Entonces, había casos como la tuberculosis, donde la teoría de los gérmenes había tenido un éxito rotundo, y casos como el beriberi, que parecían los detractores de la teoría de los gérmenes, claramente habían obtenido mejores resultados y parecían tener razón teóricamente. Esto llegó a la idea de que, bueno, algunas enfermedades son provocadas por gérmenes, no todas. Y esto que hoy nos parece de sentido común, no lo era un siglo atrás. Un siglo atrás este tema era... Esto que hoy nos parece obvio, no lo era hace 100 años. Esto en algún momento se llegó a esta conclusión tras una larga discusión entre partidarios de tesis extremadas opuestas. Fue un proceso medio hegeliano. Hubo un partidario de una tesis extrema, partidario de otra tesis extrema, y finalmente se llegó a una síntesis. Esto es lo que creo que vale la pena decir sobre la muy particular lógica que tiene la epidemiología. Otra herramienta muy interesante que también utiliza la probabilidad surge al preguntarse ¿cómo puedo saber que no soy daltónico? Supongamos que veo que todo el mundo utiliza unas palabras rojo, verde, que parecen significar dos cosas distintas, pero yo no me doy cuenta, porque me doy cuenta que se refieren a colores, pero los colores a los que se refieren yo los veo iguales. ¿Cómo puedo saber si eso es un matiz inútil del lenguaje o si efectivamente yo no estoy viendo algo que el resto está viendo? Bueno, puedo tomar dos personas o tres, o más, mejor todavía, 10 personas, que no se comuniquen entre sí y mostrarles dos objetos que a mí me parecen iguales, pero que me han dicho que uno es rojo y el otro es verde. Yo los veo iguales. Y los tomo y los voy llamando a las 10 personas una por una. ¿Cuál es el verde? Pum. ¿Cuál es el verde? Pum. ¿Cuál es el verde? Pum. Si las 10 me señalan el mismo objeto, ok, estas personas están viendo algo que yo no veo. Así puedo descubrir que soy daltónico. El mismo principio, el mismo método, se puede aplicar cuando viene gente y que dice que tiene la habilidad de ver cosas que la mayoría no ve. Videntes, profetas, etc. Podemos hacer el mismo experimento. Llamarlos por separado y pedirle descripciones de lo que ellos están viendo y que los demás supuestamente no podemos ver. Si realmente esta gente está viendo algo, tienen que describir todo lo mismo. Si su descripción, si uno señala en el verde, el otro rojo, otro señala el techo, otro dice que no ve los objetos, ok, esa gente estaba mintiendo. Esta es otro uso del mismo método por el que puedo descubrir que yo no distingo los colores. Una tercera herramienta que también involucra la probabilidad la encontramos en un libro de Durkheim que no puedo mencionar en YouTube, y dice que cuando a un mismo hecho se le atribuyen varias causas, o sea, este hecho puede ser causado por A, por B, por C, por D o por E. Ok. Si esas causas fuesen reales, tendrían que variar de modo desparejo. O sea, si hay un aumento general del fenómeno que no puedo mencionar en YouTube, si hay un aumento, no pueden aumentar las 5 causas al mismo tiempo, y si hay un descenso, no pueden disminuir las 5 causas al mismo tiempo. Esto es absurdamente improbable. El aumento tiene que deberse al aumento de una de las causas,
o de dos, no de todas, y la disminución tiene que, del mismo modo, deberse a la disminución de una de las causas o de las dos. Si todas las causas aumentan al mismo tiempo, quiere decir que son falsas. Quiere decir que esa correlación causal es absurdamente improbable que sea cierta. Herramienta muy interesante y que curiosamente no la expone Durkheim, que era un hombre muy preocupado por las cuestiones metodológicas. Nunca la expone en abstracto, simplemente en una página de este libro simplemente la usa. Y él mismo no parece haberse dado cuenta de su importancia teórica. 4. La mentira simétrica aparece como argumento en un cuento de Isaac Asimov, que creo que se llama Mentira simétrica, si mal no recuerdo, donde nos encontramos dos personas que se acusan mutuamente de lo mismo. Creo que ya la expliqué en algún momento, pero vamos de nuevo con esto. A acusa a B de algo y B acusa a A de lo mismo. Entonces nos encontramos, punto por punto, un discurso idéntico. Exactamente lo mismo. Y nos damos cuenta, se da cuenta el detective de este cuento, que no tiene sentido seguir haciéndoles preguntas, porque va a seguir obteniendo respuestas simétricas. No va a encontrar nunca una diferencia. Quien sea el mentiroso va a ver qué dice el otro y lo va a repetir. No, es él el que hizo esto. O sea, yo venía caminando por la calle, entré y vi a este ladrón abriendo la caja fuerte. No, yo fui el que venía caminando por la calle, entré y este que es el ladrón es el que estaba abriendo la caja fuerte. No tiene sentido. El mentiroso va a seguir repitiendo la misma mentira simétrica una y otra vez. Entonces, se da cuenta el detective del cuento que hay algo que no es simétrico. El que habla. Esto no lo puede cambiar. En el cuento uno era joven y el otro era viejo. Hay algo que no es simétrico y es la persona. Entonces, se da cuenta el detective que en todo ese discurso tiene que haber cosas que son razonables del que está hablando la verdad, pero que en el mentiroso no se corresponden con él, son incoherentes con la persona que habla. Hay una cosa que no es simétrica y es la persona. El mentiroso no lo va a delatar su discurso, lo va a delatar quién es. Lo va a delatar la incoherencia entre su discurso y él. Y el que está diciendo la verdad no. Muy útil en debates religiosos, debates políticos, etcétera. Esto es cuando nos encontramos. Es muy común encontrarnos con esto. Gente que está diciendo una mentira simétrica. Gente que se está acusando. A acusa a B de lo mismo que B acusa A. Y nos damos cuenta que hay alguien que... en el mentiroso, la mentira es incoherente con quien habla. Pongo un ejemplo cualquiera. A acusa a B de que en su régimen las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Y B acusa a no, es en su régimen donde las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Y uno se da cuenta que una medida así presupone una economía totalmente controlada por el Estado, donde los sueldos sean dedocráticamente, vos vas a cobrar tanto y vos vas a cobrar tanto. Y ahí nos damos cuenta que hay algo que no es simétrico, que en esa acusación recíproca hay uno que puede hacer algo así y el otro que no puede, aunque quisiera, aunque fuera igual de mala persona. En el otro régimen, donde la economía no está controlada por el Estado, eso simplemente no es posible. Ese es un ejemplo de mentira simétrica. Tenemos ejemplos en religión, en discusiones científicas, etc. Es extraordinariamente frecuente encontrarnos con mentiras simétricas. Y el método que usa este detective del cuento de Asimov es extraordinariamente útil. No buscar diferencias en el discurso, sino fijarnos a quién le corresponde ese discurso y a quién no le va.
Muy útil esto. Por último, una quinta herramienta muy útil que me la llevé por delante en una película de Tim Burton y me la he encontrado usándola con frecuencia porque es extraordinariamente útil. Es algo que dice el protagonista de The Big Fish en una escena donde le preguntan cómo llegó a una conclusión y dice: mi padre contaba cosas que no había hecho, debo haber hecho cosas que no contaba. Ah, ¿eso es lógica matemática? ¿Lógica de Russell? ¿Lógica aristotélica? ¿Lógica difusa? No sé. Funciona. Es una idea sumamente pragmática. No la considero correcta rigurosamente, pero desde un punto de vista práctico es verdad. Cada vez que encontramos una mentira donde alguien dice que dice algo que no hizo, debe hacer algo que no dice. Siempre nos encontramos estas mentiras por pares, donde alguien acusa a un inocente de algo que no hizo, seguramente también debe estar encubriendo un culpable de eso mismo que está acusando al inocente. Esto lo encontramos invariablemente juntos. Siempre viene por pares. Por ejemplo, encontramos en las ideologías identitarias, encontramos todos los miembros del grupo demográfico X tienen que ser acusados de esto, de este delito. Sean inocentes o no, no importa. Tienen que presuponerse que son culpables. Estoy seguro que la misma gente que dice eso invariablemente encubre eso mismo en el grupo demográfico Y. Cuando ocurre en alguien, los que acusan a los inocentes tienen que defender a los culpables. Esto lo encontramos invariablemente juntos. Es esta misma lógica que señala el protagonista de esta película. Dicho del modo más abstracto, las mentiras vienen siempre por pares. Hay una mentira por acción y una mentira por omisión. Siempre vienen, nunca existen por separado, siempre vienen por pares. Sabiendo que existe una, podemos dar por sentado que existe la otra. Y estas son 5 herramientas no del todo correctas, compradas en el mercado negro para nuestra valijita, o no del todo correctas, no, atípicas, raras, infrecuentes, pero que no son todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto todo es mortal. No son las que conocemos todos, pero que me le he encontrado que son sumamente útiles. Nos estamos viendo hasta la próxima.